sobre lo que quiere decir el uso de una serie divergente, ¿sí? Entonces, el problema a discusión es el problema de transición entre la luz y la sombra, ¿verdad? El problema a discusión es el problema de transición entre la luz y la sombra. Lo que queda claro, ¿vale? No se ve, ¿verdad? Nada. Ahora sí que sombras nada más. Así que sombras nada más, ¿verdad? Ya no se oye esa canción. ¿Todavía? ¿Vale, vale? ¿Qué? ¿Qué es eso? A su estilo, ya. De punks. Esto. Perfecto. Ok, está bien. Entonces, no sé si ustedes han observado que cuando están en su recámara tienen la puerta cerrada, o medio, bueno, prácticamente cerrada, hay luz, digamos, afuera de la recámara y ustedes están en su recámara, digamos, oscura, pues ya están por dormirse, ¿verdad? Esto ven una zona donde está la luz y luego hay una zona de sombra, ¿no? Una zona de penumbra, ¿no? Entonces el problema es describir matemáticamente la zona de penumbra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy esquemáticamente, aquí tengo una zona iluminada y aquí tengo una zona oscura. ¿Qué significa iluminación? Iluminación significa que hay un campo eléctrico oscilante que es el que llega e impresiona mi retina, la retina pasa al nervio etc., pero hay un campo eléctrico oscilante. ¿Qué significa oscuridad? La oscuridad significa que hay un campo eléctrico exponencialmente pequeño, que no es lo suficientemente fuerte para impresionar a la retina. A la de un gato sí, evidentemente, ¿verdad? Pero a la mía no, y entonces yo veo oscuro. Por eso los gatos ven de noche y ustedes no. Pues tenemos una retina diferente, ¿sí? La noche es la misma para el gato que para uno, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo aquí tengo un campo eléctrico oscilante y aquí se me hace exponencialmente chiquito, ¿cómo estudia uno ese tipo de cosas? ¿Sí? Bueno, sucede que uno aquí, para estudiar esta zona, pues uno estudia los rayos que entran aquí, pero los rayos que entran no salen, ¿verdad? Porque si salieran, estaría iluminado, ¿de acuerdo? Los rayos se quedan como que atrapados entre la luz y la sombra. Y la zona en la que se quedan atrapados es una zona, no sé si ustedes han observado, y si no, háganlo hoy en la noche, que antes de volverse oscuro, la luz se vuelve como que más intensa. Si ustedes hicieran una gráfica, digamos, aquí ponen luz y aquí ponen sombra, en la sombra están en la sombra, luego ven una zona muy iluminada y luego ven zonas iluminadas con las franjas de difracción características, pero ven una zona de luz intensa. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, sucede que en esta zona uno resuelve las ecuaciones correspondientes y la suma como una suma, ¿verdad? Pero es la suma de 1 más 2 más 4 más 8. Es una especie de suma geométrica, solo que al revés, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo suma uno esa suma infinita? ¿Sí? Va bien, no cómo suma uno esa suma infinita, que es imposible, sino cómo usa uno esa suma infinita para obtener un resultado interesante. Entonces lo que sucedía es que esta suma
sumaba creo que al menos un medio, ¿verdad? Entonces tengo una serie, una suma de cosas positivas donde el conejo suma algo negativo, ¿verdad? Eso está completamente enfermo, ¿verdad? No puede decir a priori. ¿Dice usted? Era menos uno. ¿Era? ¿Sumaba menos uno? Sumaba menos uno. Sumaba entonces es difícil, ¿verdad? ¿Estamos? Sumaba menos uno. Pues qué horrible, ¿verdad? Suma menos uno. Y todo desde la más tierna edad y en la Facultad de Ciencias le han enfatizado muchísimas cosas, que si sumo positivo me da positivo, ¿verdad? Como dicen cuando uno se pelea con el ser querido, pues significa todo, ¿verdad? Dicen, ay, es que tú sumas puras cosas negativas. En cambio aquí pues, sumo cosas positivas y bola. Eso pasa, ¿no? Que uno piensa que está quedando uno bien, está quedando malísimo, ¿verdad? Pero no es el símil que se hacen en la primera vez. Uno siempre cuando cree que queda bien, uno siempre con un interés en la política. Solamente lo que es, ¿cómo estas cosas positivas puede ser negativo? Sucede que en el caso de la óptica, y no puedo hacer yo el detalle, que en esta zona, eso lo podré hacer yo espero en 2 semestres más, que en esa zona, de alguna manera, la suma positiva representa los rayos que están llegando, ¿sí? Entonces tiene muchos rayos que llegan. Y del otro lado, pues como que no llega ninguno. Como que positivo significa que llegan muchos y negativo significa que no llega ninguno. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se vuelve al único problema que conocemos, que es el problema del conejo, ¿verdad? ¿Qué es el problema del conejo? 1 más x cuadrada más x a la n es 1 menos x a la n más 1 entre 1 menos x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esa es una identidad. Es una identidad, digamos, y vale para cualquier valor de x. Cuando x es menor que 1, cuando x es menor que 1 en valor absoluto, esta cosa tendría a 0 y entonces uno dice que la suma infinita que hace converge. Bueno, sucede, pero esta identidad es cierta. Entonces, en este caso, x sería igual a 2, ¿verdad? X sería igual a 2, ¿verdad? 1 más 2 más 2 al cuadrado, etc. Y entonces sé que 1 más 2 más 2 al cuadrado más 2 a la n es 1 entre 1 menos 2 menos 2 elevado a n más 1 entre 1 menos x. ¿Sí? Eso es una identidad. 1 menos 2, perdón. Y eso es una identidad. Fíjense ustedes que aquí me da menos 1. Ya me dio lo que quise, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, sucede que en el problema óptico, ese término está realmente en el exponente de una, estas cosas están en el exponente de una exponencial, ¿sí? ¿De acuerdo? Los rayos están en el exponente de una exponencial. No han hecho este cálculo nunca, no, que no han llevado un curso de óptica todavía. Cuando en el curso de óptica podemos acabar, pero estas cosas están en el exponente de una exponencial. Y entonces lo que sucede es que este exponente de acá queda algo así como un coseno de 2n más 1 dividido entre 1 menos 2. Cuando n es enorme, el coseno oscila mucho y yo no lo veo. Lo único que veo es el menos 1. Y así es como se usa la serie divergente. Se escribe la serie como si fuera convergente y el término de residuo no se va a 0,
pero visualmente promedia cero. Es el uso de las series divergentes, no. Uno escribe la serie como la parte, digamos, dominante, que es 1 menos 1 entre x, 1 entre 1 menos x, y la parte que diverge, de alguna manera está dentro de un coseno, y esa cosa promedia cero, y no por lo único que ves el promedio. ¿De acuerdo? Entonces la serie no es convergente, pero para todo fin práctico es como si lo fuera, porque los términos divergentes no por los promedios. ¿De acuerdo? La ceguera de la humanidad también. ¿Está claro el punto? Entonces, pero el hecho de la moraleja es que en la vida uno no solo usa series convergentes, sino uno también series divergentes. Hay dos maneras de usarlas. Uno es a lo idiota y no sirve para nada. Es una equivocación, es un error. Y la otra, usando la cabeza y sirve para algo, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Las cosas sí no son ni buenas ni malas, son para lo que se usa, ¿de acuerdo? ¿Está claro? No sé si hay alguna otra curiosidad. ¿Verdad? Ok, continuamos pues con nuestra área. Pero sí, creo que fue interesante ver a una de las grandes figuras de la física, ¿no? Piensan distintos. Los que no fueron sí se perdieron ya. Ya sus amigos. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que yo necesito hacer es un poquito de análisis. Recuerden que estábamos en aquella pregunta, que si una función f de x era diferenciable en el sentido de que f de x más h es igual a f de x más a punto h más epsilon que depende de h, donde epsilon que depende de h, de norma de h va a 0, entonces yo llamaba que la f era diferenciable, ¿verdad? Si existía un vector a que me hiciera este jueguito, yo llamaba a la función f diferenciable. Lo que yo sabía es que si f es diferenciable en este sentido, entonces parcial de f respecto a x y parcial de f respecto a y existe, ¿sí? La pregunta era si eso iba a ser cierto, digamos, a la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Y pues para ello pues vamos a ver. Lo que vamos a probar primero, vamos a recordar cómo probaba yo. Parcial de, digamos, si esto es cierto, parcial de f respecto a x, de x y y, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de x y y partido por h. Eso es por definición, ¿verdad? Por definición. Pero, si la función f es diferenciable, yo sé que este es igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? Bueno, este es igual a ¿qué? F de x más h menos f de x y, pues, ¿cuánto vale el vector h? El vector h, el vector que ahora tiene componentes h,0, ¿verdad? Eso es lo que las componentes tiene el vector h, es el vector h,0, porque es f de x más h, mueve el primer componente de h, no mueve el segundo componente, lo resto de f de x y entonces voy a tener, esto es igual al límite de a punto h,0, todo ello dividido entre h, más epsilon de h. Pero este es igual al límite cuando h tiende a 0 de a por h entre h, más el límite cuando h tiende a 0 de epsilon de h entre h. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente sustituir. Pero ya acabé, porque h y h se simplifican, ¿verdad? Y el límite de epsilon de h entre h tiende a 0, y entonces ¿qué concluyo? Que la parcial de f respecto a x es igual al vector a. ¿De acuerdo? La parcial de f respecto a x es a. Análogamente, la parcial de f respecto a y es b. Entonces, la existencia del vector a, b implica que las parciales de f existen. ¿De acuerdo? Lo cual, desde el punto de vista geométrico, es más o menos intuitivo también. ¿Por qué? Porque si f es diferenciable, ¿qué me dice? Que hay un plano que tan tangente. Entonces es evidente que al haber un plano tangente, pues a lo largo de las líneas coordenadas, ¿verdad? Que son
con y constante y con x constante, las trazas sobre el plano tangente, pues es claro que van a ser las derivadas, ¿verdad? Si plano tangente implica que las dos curvas que están una aquí y otra acá son diferenciables. La pregunta es, ¿será cierto al revés? ¿Será cierto al revés? ¿Será cierto que si la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y existen, será cierto que la función f es diferenciable? Pues vamos bien. Déjenme probar primero un resultado parcial, que si la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y existen y son continuas, ¿verdad? Entonces el plano tangente existe. Entonces lo que voy a probar, que si parcial de f respecto a x y parcial de f respecto a y existen y son continuas en x0 y y0, entonces el plano tangente existe. Es decir, continuidad de las parciales en la vecindad de un punto implica que hay un plano tangente en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Pues veamos. ¿Qué significa que una función de dos variables sea continua? Bueno, significa que f de x más h, y más k menos f de xy es menor que 10 a la menos k si h y k en valor absoluto es menor que 10 a la menos n. Es lo que significa continuidad, ¿verdad? Que si yo me separo un poco del punto en cuestión, pues los valores de la función cerca distan poco de los valores de la función del punto. Y es equivalente a decir que el límite es igual a f de x. ¿Estamos de acuerdo? Esos son sinónimos. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos bien. Pues vamos a ver. F de x más h, y más k. Yo quiero demostrar que si mis parciales son continuas, ¿verdad? Entonces mi función es diferencial. ¿Sí? En el sentido de que existe un vector fijo que satisface la propiedad. ¿Sí? ¿Quién va a ser el vector fijo? Pues tiene que ser parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y, ¿verdad? Porque si es diferenciable, va al revés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo debo ser capaz de hacer bajo la hipótesis de continuidad de las parciales, a escribir f de x más h como f de xy más parcial de f respecto a x más parcial de f respecto a y más un épsilon, ¿sí? Entonces, veamos. Esto, por el teorema de valor medio, mantengamos y fija por un instante. Si yo mantengo y fija por un instante y k fija por un instante, esto es f de x, y más k, más la parcial de f con respecto a x en x más teta h, y más k. Esa es una identidad, donde teta es un número que está entre 0 y 1. ¿Cuánto vale teta? Pues no sé, ¿verdad? Es un poco, siempre teta es mágico, ¿verdad? Porque es lo que le convierte una función en un polinomio, ¿verdad? Como poner una función, y eso no lo puedo calcular. Si pudiera calcular siempre teta, pues no tendríamos clase de cálculo, ¿verdad? Porque todas las funciones son polinomios, eso lo aprendimos en la primaria, en la secundaria. ¿Está claro? Entonces, porque tenemos teta que puedo calcular, tengo clase de cálculo y tengo empleo. Esto es interesante. Piensen en esos términos, porque soy ya medio materialista, ¿no? Entonces tenemos empleo por eso, porque teta no sé calcular. Si usted dice, ¿de qué iba? Pues yo de eso. No, pero pues es cierto. Pero esto lo puedo escribir. Yo hago el teorema del valor medio en este animalito. Digo, esto es lo mismo que f de xy más la parcial respecto a y. ¿En dónde? En x, y, aquí me faltó por multiplicado por h, ¿verdad? Ahí faltó multiplicar. F de y más k, no, esto está mal, ¿verdad? No, parcial de f respecto a y teta k,
multiplicado por K más parcial de F respecto a X en X más teta H, coma Y más K multiplicado por H. Es una identidad, ¿sí? Y ahora, déjenme sumar y restar las parciales respecto a X en el lugar apropiado. Entonces, déjenme ver. Entonces, esto es igual a F de X, Y más parcial de F respecto a X en X teta más X, coma Y multiplicado por H más la parcial de F respecto a X en X más teta H, coma Y más K, menos la parcial de F respecto a X en X, ¿verdad? Sumé y resté el mismo hecho. Más la parcial de F respecto a Y, más la parcial de F respecto a Y en X, Y por K, más la parcial de F respecto a Y en X, coma, teta K, y esto es por H, teta K menos la parcial de F respecto a Y en X, coma Y, que me multiplica acá. Y esto es una identidad. Esto es una identidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero ya cabe. ¿Por qué? Vamos a agrupar. Entonces, fíjense, ya tengo que F de X más H, Y más K es igual a esto. Y entonces, ¿quién va a ser epsilon? Epsilon va a ser lo que me sobra, ¿verdad? Lo que tengo que mostrar es que epsilon tiende a 0 cuando lo divido entre la norma del vector HK. ¿Estamos de acuerdo? Pues veamos esto. Vamos a probar esto. Entonces mi candidato a epsilon de H viene siendo parcial de F respecto a X en X más teta H, Y más K, menos parcial de F respecto a X en X, Y, coma, parcial de F respecto a Y en X, coma, Y más teta K, menos parcial de F respecto a Y en X, Y punto HK. Está bien. Simplemente reescribir. ¿Sí? Reescribir. Yo fíjense que interesante. Yo fíjense que cosa tan interesante. Ahora tengo que dividir epsilon de H entre la norma de H. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Y ahora, pues vamos a dividir. Es un vector. Es el vector con coordenadas PQ, ¿verdad? Y este es PQ.HK. Entonces el valor absoluto de este dicho es menor o igual que ¿qué? Que el valor absoluto de P, Q punto HK entre el valor absoluto de H. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, pero por la desigualdad de Cauchy, este es menor o igual que la norma de PQ entre la norma de H entre la norma de H. ¿Verdad? Porque A punto B menor que la norma de A, la norma de H y H se me quedan, ¿se ven? Pero la F, ¿cómo era? La parcial de F respecto a X y la parcial de F respecto a Y, ¿cómo son? Por definición, continuas. Luego, entonces, aquí tengo simplemente la diferencia de la parcial de F respecto a X en X y Y con la parcial de F respecto a X en un punto C. Claro, como son continuas, cuando H y K van a 0, ¿es a dónde va? Luego, entonces, la función es diferencial. Entonces, las parciales continuas, por el teorema del valor medio, implican que la función es diferencial. Es decir, que las curvas tienen que tener las tangentes más o menos suaves, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos viendo ahora un ejemplo. Si yo tengo f de x, y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, vamos a ver que esta cosa no es diferenciable. ¿Sí? Veamos.
Vamos a ver que no es diferenciable en dónde, en cero, ¿verdad? Vamos a ver, en cero, ¿sí? En cero, ¿qué pasa? En cero, ¿qué pasa? Vamos. Ay. Aí faz uma operação mais tempo. Se safou, mas ela não passou a cara. Ahora, será cierto si esto lo puedo escribir como A por H más B por H. ¿Será cierto esto? Pues vamos a escribir las cosas en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces yo digo H es R cos Z, K es R seno de teta. Voy a ver que esto no es posible, ¿no? Entonces si yo sustituyo esto al lado izquierdo, me queda que R es igual a coseno de teta por R más B seno de teta por R. Las R se cancelan y me queda que 1 es coseno de teta más B seno de teta. Es imposible. Si hay B son constantes, me queda una función de teta, no es posible, ¿no? Entonces la función no es diferenciable, ¿está claro? ¿O no mucho? A ver, si la función fuera, estoy escribiendo por contracción, ¿verdad? Más epsilon, ¿verdad? Escribo más epsilon. Más epsilon, ¿sí? Más epsilon. Ahora, ¿qué hago?